¿Puede la tecnología derribar las leyendas? Desentraña los secretos de la criptozoología. Bienvenidos a Ideas, el podcast de las ideas de la inteligencia artificial, donde exploramos el impacto de la IA en nuestro mundo, desde la innovación tecnológica hasta los límites de lo desconocido. Hoy, nos adentraremos en un territorio fascinante, uno donde la ciencia se encuentra con el misterio, donde la lógica desafía la tradición y donde los datos intentan arrojar luz sobre los rincones más oscuros de la imaginación humana. Piensen en esto, están caminando solos por un bosque espeso, el viento silba entre los árboles y, de pronto, escuchan un crujido. Algo, o alguien, se mueve entre la maleza. Un destello de ojos brillantes. Un sonido gutural. La sensación de que no están solos. ¿Es un oso, una persona, o acaso, algo más? La mente humana tiene una capacidad impresionante para llenar los vacíos con lo que conocemos, pero también con lo que tememos, y en ese punto de intersección, donde la realidad se encuentra con la incertidumbre, nace la criptozoología. El término criptozoología proviene del griego criptos, oculto, zoon, animal, y logos, estudio, y describe la búsqueda de criaturas cuya existencia no ha sido científicamente probada. Se trata de una disciplina que habita en los límites de la ciencia y el folclore, explorando la posibilidad de que seres como el Bigfoot, el chupacabras, el monstruo del lago Ness o el Mothman no sean solo invenciones o errores de percepción, sino tal vez manifestaciones de algo aún no comprendido. Para algunos, la criptozoología es una pseudociencia, una rama del pensamiento mágico alimentada por historias populares y fraudes bien orquestados. Para otros, es una extensión del descubrimiento biológico, un recordatorio de que la Tierra aún esconde secretos. Después de todo, hace poco más de un siglo, el okapi, un animal parecido a una jirafa pero con patas de cebra, era considerado una criatura mítica por los europeos. El celacanto, un pez prehistórico que se creía extinto por más de 66 millones de años, fue hallado vivo en 1938. Entonces, si la historia nos ha demostrado que lo improbable a veces se vuelve real, ¿por qué no seguir buscando? Pero hay algo que hace que esta era sea distinta de cualquier otra en la historia de la criptozoología: la inteligencia artificial. Nunca antes habíamos tenido herramientas tan poderosas para analizar grandes volúmenes de datos, examinar imágenes y sonidos, detectar fraudes y reconocer patrones que podrían haber pasado desapercibidos para el ojo humano. La IA puede ayudarnos a responder preguntas que la humanidad ha debatido durante siglos. Las miles de fotos de Bigfoot pueden reducirse a una simple ilusión óptica. Los ataques al ganado atribuidos al chupacabras siguen algún patrón geográfico o biológico. El sonar del lago Ness ha captado algo que la ciencia aún no puede explicar. En este episodio, exploraremos cómo la IA y el análisis de datos están revolucionando la búsqueda de criaturas desconocidas. Pero antes de sumergirnos en la tecnología, tenemos que entender por qué nos fascinan estas leyendas en primer lugar. Porque, a pesar de la falta de pruebas concluyentes, hay personas dispuestas a creer que algo más acecha en la oscuridad, que hay en la psicología humana que nos lleva a aferrarnos a lo desconocido, incluso cuando la lógica nos dice que no deberíamos. Desde los relatos de marineros sobre krakens gigantes hasta las historias de viajeros en los Himalayas que aseguran haber visto al Yeti, la humanidad ha sentido la necesidad de contar historias sobre seres que desafían la explicación convencional. Estas narraciones no solo nos entretienen, sino que también nos ayudan a dar sentido al mundo. En algunos casos, los mitos sobre criaturas monstruosas pueden ser advertencias simbólicas, formas de expresar el miedo a lo desconocido o de explicar fenómenos naturales inexplicables en su momento. En otros, pueden ser el reflejo de experiencias genuinas que aún no hemos logrado interpretar correctamente. Aquí es donde la IA entra en juego. Si la tecnología puede analizar nuestra voz y predecir estados emocionales,
si puede detectar microexpresiones en una cara para determinar si alguien miente, que podría hacer con décadas de testimonios sobre avistamientos de criaturas, y si tomamos todas las grabaciones, imágenes y reportes sobre el monstruo del lago Ness y permitimos que una red neuronal los analice, encontrará algún patrón que la mente humana ha pasado por alto. A lo largo del episodio, vamos a abordar estos cuestionamientos desde distintas perspectivas. Primero, examinaremos los casos más emblemáticos de la criptozoología, desde el Bigfoot hasta el chupacabras, y veremos qué tan sólida es la evidencia que existe sobre ellos. Luego, analizaremos cómo la IA puede procesar datos visuales y auditivos para determinar si hay algo de verdad en estos relatos. También exploraremos el impacto de las redes sociales en la difusión de avistamientos y cómo la IA se está usando para desenmascarar noticias falsas y fraudes. Pero antes de todo eso, quiero que piensen en esto: si el mundo aún tuviera criaturas desconocidas, ¿cómo las encontraríamos? ¿Cómo separaríamos la ilusión de la realidad? Y, más importante aún, ¿estaríamos listos para aceptar la verdad, cualquiera que ésta sea? Así que prepárense, porque estamos a punto de sumergirnos en la delgada línea entre la ciencia y el mito. Es hora de analizar, con datos en mano, la posibilidad de que en algún rincón del planeta algo desconocido todavía nos esté observando. Bigfoot es, sin duda, la estrella de la criptozoología. Su figura ha aparecido en innumerables relatos, documentales y supuestas evidencias fotográficas o en video. Pero, ¿qué tan confiables son estas pruebas? ¿Estamos ante un ser desconocido que ha logrado eludir la ciencia o frente a una de las ilusiones colectivas más fascinantes de la historia? Los testimonios sobre avistamientos de Bigfoot se cuentan por cientos, principalmente en regiones boscosas de América del Norte. Desde el famoso video Patterson-Gimlin de 1967, donde se observa una criatura de gran tamaño caminando en lo profundo de un bosque, hasta huellas de gran tamaño encontradas en la nieve o en el lodo, la evidencia parece acumulativa. Pero, al examinarla con rigor científico, surgen muchas dudas. ¿Podrían estas huellas haber sido creadas artificialmente? ¿Es posible que un video borroso nos engañe y nos haga ver lo que queremos ver? Aquí entra en juego el concepto de ilusión colectiva. Hay un fenómeno bien documentado en psicología llamado pareidolia, en el que nuestro cerebro identifica patrones familiares en estímulos ambiguos. Por eso, vemos figuras en las nubes o rostros en la corteza de los árboles. Cuando alguien cree en Bigfoot y ve una sombra en el bosque, su mente puede completar la imagen con lo que espera ver. También está la cuestión de la fiabilidad de los testimonios. La memoria humana no es una grabación perfecta de los hechos, sino más bien una reconstrucción influenciada por emociones, expectativas y hasta por lo que otros cuentan. Es por eso que muchos reportes de avistamientos varían en detalles esenciales, desde el tamaño de la criatura hasta la forma de sus huellas o el sonido que emitió. Desde un punto de vista biológico, para que una especie como Bigfoot pudiera existir, necesitaríamos una población estable que garantizara la reproducción y la diversidad genética. Pero hasta ahora, no se han encontrado restos óseos, piel o muestras de ADN, que confirmen la existencia de un primate gigante en América del Norte. En cambio, sí hay registros de osos caminando sobre dos patas, lo que puede explicar algunos de los avistamientos. El análisis de datos ha jugado un papel importante en el intento de separar la realidad de la fantasía. Al comparar la ubicación de los avistamientos con registros de población de osos y actividad humana, se han encontrado correlaciones interesantes. Muchos reportes provienen de zonas donde la probabilidad de cruzarse con un oso es alta, lo que sugiere que muchos testigos podrían haber malinterpretado lo que vieron. Además, algunos casos que parecían ser pruebas contundentes han sido desmentidos gracias a la revisión meticulosa de expertos en análisis forense de imágenes. Sin embargo, la falta de evidencia concluyente no ha disminuido el interés por Bigfoot.
Si algo nos ha enseñado la historia de la ciencia es que la ausencia de pruebas no es prueba de ausencia. Quizá la clave para desentrañar este misterio no esté en buscar más huellas o más videos, sino en aplicar herramientas más sofisticadas para analizar lo que ya tenemos. Aquí es donde entra en juego la inteligencia artificial y su capacidad para analizar datos en una escala nunca antes vista. El análisis de avistamientos de criaturas misteriosas ha sido, durante siglos, un juego de percepciones humanas y testimonios subjetivos. Desde fotos borrosas hasta relatos emocionados, pero inconsistentes, la criptozoología ha dependido en gran medida de la memoria y la interpretación humana. Sin embargo, la inteligencia artificial está cambiando esa ecuación. Ahora, con el uso de Machine Learning y redes neuronales, podemos analizar estos avistamientos con un nivel de precisión sin precedentes, separando lo que podría ser real de lo que es simplemente una ilusión. Uno de los métodos más prometedores es el análisis de imágenes y videos a través de redes neuronales convolucionales, una tecnología que permite a las computadoras detectar patrones y reconocer formas con una precisión cercana a la humana, o incluso superior. En este caso, una IA entrenada con miles de imágenes de fauna real y con datos de avistamientos históricos puede diferenciar, por ejemplo, entre un oso caminando erguido y la silueta de lo que muchos creen que es Bigfoot. Si a esto le sumamos la detección de metadatos en imágenes y la identificación de ediciones digitales, podemos reducir significativamente la cantidad de evidencia fraudulenta o errónea en los archivos de la criptozoología. El análisis de audio también juega un papel clave. Muchas de las supuestas pruebas de criaturas como el Yeti o el monstruo del lago Ness se basan en sonidos grabados en ambientes naturales. Aquí es donde el Machine Learning puede marcar la diferencia. Algoritmos avanzados de procesamiento de señales pueden identificar si un sonido proviene de un animal conocido, si es una manipulación digital o incluso si pertenece a una fuente totalmente nueva. Este tipo de tecnología ya se utiliza en estudios de biodiversidad, como en la detección de especies en selvas mediante grabaciones de audio, por lo que no es descabellado pensar que pueda aplicarse a la búsqueda de criaturas desconocidas. Otro uso fascinante de la IA es en la detección de fraudes. Los algoritmos de deepfake han demostrado lo fácil que es manipular imágenes y videos, pero también han llevado al desarrollo de sistemas que detectan estas falsificaciones. Si aplicamos estos algoritmos a la evidencia de criptozoología, podríamos descartar pruebas manipuladas y centrarnos en aquellas que realmente resistan un análisis riguroso. Además, la inteligencia artificial no solo analiza imágenes y sonidos, sino también el lenguaje humano. Mediante procesamiento de lenguaje natural, NLP, los algoritmos pueden examinar reportes de testigos y detectar patrones en la forma en la que las personas describen sus encuentros con estas criaturas. Esto puede revelar inconsistencias en los testimonios o, por el contrario, detectar similitudes entre relatos separados por décadas o por miles de kilómetros, lo que podría dar pistas sobre la existencia de un fenómeno real. Lo interesante de todo esto es que, aunque la IA puede ayudar a descartar fraudes y errores de percepción, también podría aportar pruebas más sólidas en caso de que algo verdaderamente desconocido esté ahí fuera. Al eliminar el ruido generado por engaños y malas interpretaciones, nos acercamos a la posibilidad de que, algún día, la ciencia confirme la existencia de alguna de estas criaturas legendarias. El chupacabras es, sin duda, una de las criaturas más enigmáticas y mediáticas de la criptozoología moderna. Su historia, cargada de misterio, terror y teorías, comenzó en la década de los 90 con reportes de ataques a ganado en Puerto Rico, pero rápidamente se expandió por América Latina y el sur de Estados Unidos. Lo que lo hace tan fascinante es que, a diferencia de otros mitos que han persistido durante siglos,
El chupacabras es un fenómeno relativamente reciente que evolucionó en tiempo real junto con la tecnología de la información y la ciencia forense, y en ese sentido, la inteligencia artificial puede ayudarnos a descifrar uno de los grandes enigmas en torno a esta criatura. ¿Hay un patrón real en los ataques atribuidos al chupacabras, o se trata de una combinación de percepciones erróneas, histeria colectiva y fraudes? Para entender mejor el fenómeno, primero hay que analizar la evidencia. A lo largo de los años, se han reportado cientos de casos de animales de granja encontrados muertos, con heridas extrañas, generalmente con perforaciones en el cuello y sin rastros de sangre. Pero aquí es donde la IA entra en juego. Con los avances en análisis forense, las herramientas de aprendizaje automático pueden ayudar a analizar miles de reportes y clasificar datos clave, ubicación, tipo de heridas, patrones de ataque, especies afectadas e incluso testimonios de testigos. A través de modelos predictivos, la IA puede identificar si hay una correlación entre los casos o si estos responden a causas más mundanas, como ataques de depredadores conocidos, enfermedades o incluso fenómenos meteorológicos. Otro aspecto fundamental es el análisis de ADN. En varios casos, se han tomado muestras de los restos encontrados y, gracias a la secuenciación genética, se ha demostrado que los supuestos chupacabras eran en realidad coyotes, perros o zorros con enfermedades severas, como sarna, que los hacían ver extraños y desfigurados. Aquí la IA ha sido una herramienta clave en la automatización y comparación de secuencias genéticas con bases de datos globales, ayudando a descartar explicaciones fantásticas en favor de respuestas científicas. Pero el chupacabras no es solo un fenómeno biológico, también es un fenómeno cultural. El procesamiento del lenguaje natural, NLP, permite analizar miles de reportes en noticias, redes sociales y foros para detectar patrones en la forma en que las personas describen sus encuentros. Los testimonios han cambiado con el tiempo. ¿Se parecen más a otros mitos regionales? ¿Existen similitudes en los relatos de diferentes países? La IA puede ayudar a mapear estas tendencias, revelando cómo una historia puede evolucionar y adaptarse a distintas culturas a lo largo del tiempo. A pesar de todo esto, el mito del chupacabras sigue vivo. Aunque la ciencia ha desmentido muchas de las afirmaciones más extravagantes, la combinación de miedo, misterio y desinformación lo mantiene presente en la cultura popular. Sin embargo, con el avance de la IA y las tecnologías forenses, es cada vez más difícil sostener la idea de una criatura desconocida. Lo que antes parecía inexplicable ahora tiene herramientas más sofisticadas para ser analizado, desmontado y comprendido. La pregunta entonces es, ¿seguiremos buscando al chupacabras, o estamos listos para aceptar que nunca existió? Las redes sociales han sido el escenario perfecto para la expansión de mitos, leyendas y teorías sobre criaturas desconocidas. Desde imágenes borrosas de supuestos Bigfoots hasta videos de luces extrañas en el cielo, el mundo digital se ha convertido en un caldo de cultivo para la criptozoología moderna. Pero, ¿qué papel juega la inteligencia artificial en todo esto? Puede ayudarnos a distinguir entre evidencia legítima y fraudes virales. Los algoritmos de IA diseñados para el análisis de tendencias han demostrado ser herramientas clave en la identificación de cómo y por qué ciertas historias se vuelven virales. Plataformas como Twitter, Facebook y TikTok han permitido que relatos de avistamientos misteriosos se propaguen con una velocidad impresionante, pero no siempre con la misma dosis de verdad. La IA, al rastrear estos patrones, nos ayuda a entender qué elementos hacen que ciertas publicaciones sean más compartidas y cómo se construyen estos relatos en la cultura digital. Uno de los aspectos más fascinantes del uso de inteligencia artificial en este ámbito es la detección de deepfakes y montajes. Los algoritmos de visión por computadora pueden analizar imágenes y videos con una precisión que supera al ojo humano,
identificando inconsistencias en la iluminación, proporciones anatómicas poco realistas o ediciones digitales, que han sido disfrazadas como grabaciones auténticas. Por ejemplo, se han desmentido múltiples videos de supuestos encuentros con el monstruo del lago Ness gracias al análisis de píxeles y patrones de edición. La IA puede incluso rastrear la fuente original de ciertas imágenes, revelando si fueron tomadas de otros contextos y manipuladas para encajar en una narrativa de criptozoología. Otro punto clave es el procesamiento del lenguaje natural, NLP, que permite analizar grandes volúmenes de textos publicados en redes sociales, comentarios y blogs. A través de estos modelos, se pueden detectar patrones en los relatos de testigos, identificando posibles exageraciones, contradicciones o detalles que coinciden con relatos previos ya desmentidos. Este tipo de análisis puede ser útil para descubrir si un testimonio es original o simplemente una reformulación de un mito urbano ya conocido. Un caso emblemático de cómo la IA ha ayudado a desmentir avistamientos fue el de una criatura marina que circuló en redes sociales como una posible prueba de la existencia de un monstruo desconocido. Gracias al análisis de Big Data, se descubrió que la imagen original pertenecía a un tiburón de Groenlandia, cuya apariencia inusual llevó a la confusión. De manera similar, un video de un supuesto chupacabras atacando a un ganado resultó ser un montaje digital al ser analizado por redes neuronales especializadas en detección de manipulaciones. Sin embargo, la inteligencia artificial no solo sirve para desmentir fraudes, también puede ayudar a validar pruebas auténticas. En ocasiones, el análisis de imágenes o sonidos captados en zonas remotas ha permitido identificar animales poco documentados o incluso redescubrir especies que se creían extintas. La IA, cuando se usa correctamente, se convierte en un aliado de la exploración científica, diferenciando lo que es realmente un hallazgo de lo que es solo un caso de histeria colectiva amplificada por el algoritmo de redes sociales. La combinación de la criptozoología y la inteligencia artificial nos plantea preguntas interesantes. ¿Qué pasará cuando la IA pueda analizar cada testimonio y cada imagen en tiempo real? El misterio de criaturas legendarias seguirá siendo parte de nuestra cultura, o la tecnología terminará por desmitificar todo lo desconocido. A medida que avanzamos en esta era digital, parece que la frontera entre lo real y lo ficticio será cada vez más difícil de manipular, o quizás más fácil de cuestionar. Si hay una criatura que ha capturado la imaginación de generaciones enteras, esa es el monstruo del lago Ness. Desde las primeras menciones en la década de 1930 hasta las más recientes expediciones con tecnología de punta, la idea de una criatura prehistórica escondida en las profundidades del lago ha generado teorías, debates y un sinfín de intentos por encontrar pruebas definitivas. Pero en la era del Big Data y la inteligencia artificial, ¿qué tanto podemos avanzar en la búsqueda de la verdad? La historia de Nessie es fascinante porque mezcla testimonios, fotografías borrosas y un entorno ideal para la especulación. El lago Ness tiene características que lo convierten en un escenario perfecto para el misterio. Una profundidad de más de 200 metros, aguas turbias con baja visibilidad y una longitud de más de 35 kilómetros. Es un espacio en el que cualquier sombra o movimiento extraño puede generar teorías sobre lo que realmente se esconde en sus aguas. En los últimos años, la tecnología ha llevado la búsqueda a otro nivel. Una de las herramientas más prometedoras ha sido el sonar. Desde los años 50 se han realizado exploraciones con este sistema, y aunque algunos resultados han sido intrigantes, no han sido concluyentes. Sin embargo, con la llegada de la inteligencia artificial y el análisis de datos en tiempo real, los estudios han mejorado considerablemente. El Big Data permite procesar miles de registros de sonar en cuestión de segundos, identificando patrones y descartando falsos positivos. En lugar de depender solo de observaciones humanas,
la IA puede analizar grandes volúmenes de datos y compararlos con referencias conocidas. Así, si un eco detectado en el lago tiene la misma firma que un banco de peces o un tronco sumergido, puede descartarse como prueba de Necie. Por otro lado, si aparece algo fuera de lo común, la IA puede alertar a los científicos para un análisis más profundo. Además del sonar, los modelos predictivos también han cobrado relevancia en la investigación. Estos modelos utilizan datos ambientales, registros históricos de avistamientos y análisis de la fauna del lago para calcular la probabilidad de que una criatura desconocida pueda sobrevivir en ese ecosistema. Por ejemplo, un algoritmo puede estimar la cantidad de alimento disponible y determinar si un animal del tamaño supuesto de Necie podría realmente mantenerse con la biomasa del lago. Y aquí es donde la ciencia nos da respuestas interesantes. Un estudio basado en ADN ambiental, en el que se recolectaron muestras de agua del lago para identificar el material genético presente, no encontró evidencia de ninguna especie desconocida de reptil o dinosaurio acuático. Sin embargo, sí reveló una gran cantidad de ADN de anguila, lo que llevó a algunos investigadores a sugerir que tal vez los avistamientos de Necie podrían haber sido simplemente anguilas gigantes. Pero aunque la tecnología está desmontando poco a poco el misterio, la fascinación por el monstruo del lago Ness sigue viva. Es un caso perfecto para entender cómo los mitos evolucionan con el tiempo y cómo la ciencia puede enfrentarse a ellos sin necesariamente destruir su atractivo, porque aunque los datos pueden darnos respuestas más claras, el deseo humano de creer en lo desconocido sigue siendo una fuerza poderosa. Si hay algo que la historia nos ha demostrado, es que el mundo natural todavía esconde secretos. Durante siglos, exploradores, científicos y aventureros han descubierto nuevas especies en rincones inexplorados del planeta, lo que antes eran leyendas contadas por poblaciones locales. Con el tiempo se han convertido en realidades científicas. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de depender solo de la exploración humana, utilizáramos inteligencia artificial para encontrar a estas criaturas antes desconocidas? Hoy, la IA está revolucionando el campo de la biología y la exploración del mundo natural de maneras que antes parecían impensables. Uno de los mejores ejemplos es el uso del machine learning y el análisis de imágenes satelitales para identificar patrones en ecosistemas remotos. Gracias a la combinación de sensores térmicos, drones y algoritmos avanzados, ahora es posible detectar especies sin necesidad de una observación directa. Esto significa que criaturas que antes se creían extintas o meramente mitológicas pueden estar esperando a ser descubiertas en regiones inexploradas. Pensemos en las selvas tropicales, el Amazonas, el Congo o las profundidades del océano. Estos lugares han sido históricamente inaccesibles para la investigación sistemática, pero con la tecnología adecuada, la exploración se vuelve más eficiente. Recientemente, algoritmos de IA han sido entrenados para analizar sonidos y diferenciar cantos de aves o llamados de animales, incluso aquellos que no están catalogados en bases de datos previas. Esto ha permitido el descubrimiento de nuevas especies en tiempo récord. Además, la IA también ha demostrado ser un aliado poderoso en el análisis de fósiles y restos genéticos. Algoritmos diseñados para reconstrucción de ADN han ayudado a identificar parientes cercanos de especies extintas, como los neandertales y los denisovanos, y en algunos casos, han permitido redescubrir especies que se creían perdidas para siempre. Si aplicamos esta misma lógica a la criptozoología, podríamos preguntarnos, ¿cuántos de los seres que consideramos mitológicos podrían ser en realidad sobrevivientes de linajes desconocidos? El impacto de la IA en la exploración de lo desconocido no solo se queda en la teoría. Ya hay casos documentados donde tecnologías como el deep learning y el análisis de grandes volúmenes de datos han
permitido identificar especies nuevas sin intervención humana directa. Un ejemplo reciente es el hallazgo de tiburones en el Océano Pacífico que no coincidían con ninguna especie previamente identificada. Los algoritmos que analizaban imágenes submarinas detectaron diferencias sutiles en su morfología, lo que llevó a la comunidad científica a reevaluar su clasificación. Este tipo de descubrimientos nos lleva a una pregunta fascinante: ¿qué otras criaturas podrían estar esperando en las sombras, ocultas en hábitats extremos? Si la criptozoología alguna vez fue vista con escepticismo por la comunidad científica, la tecnología podría cambiar eso. Conforme avanzamos en la era de la inteligencia artificial, los mitos y las leyendas pueden transformarse en hipótesis científicas viables, y la línea entre la criptozoología y la biología tradicional se vuelve cada vez más difusa. Si la IA ya nos ha llevado a descubrir nuevas especies, podría ser la clave para finalmente encontrar a las criaturas que han habitado nuestras historias por siglos. Tal vez en el futuro, nombres como el Bigfoot o el monstruo del lago Ness no sean simplemente parte del folclore, sino de la taxonomía oficial. A lo largo de la historia, la humanidad ha contado relatos de criaturas misteriosas que parecían más propias de la imaginación que de la realidad. Seres extraños que acechaban en la profundidad de los mares, criaturas avistadas fugazmente en la espesura de la selva y animales que se creían extintos desde hace millones de años, hasta que un día alguien los encontró. La criptozoología, como disciplina que explora la posibilidad de la existencia de estos seres, a menudo se mueve en el terreno del mito y la especulación. Pero lo cierto es que hay casos sorprendentes en los que lo que una vez fue considerado una simple leyenda, terminó por ser una especie real, perfectamente documentada por la ciencia. Uno de los ejemplos más fascinantes es el del celacanto. Durante mucho tiempo, este pez fue considerado un fósil viviente, una criatura que supuestamente se extinguió hace 66 millones de años, junto con los dinosaurios. Sin embargo, en 1938, un ejemplar fue encontrado en las profundidades del Océano Índico, desafiando todas las expectativas científicas. El hallazgo fue un golpe para la biología, porque demostró que algunas especies pueden permanecer ocultas por milenios sin dejar rastros en el registro fósil reciente. Desde entonces, se han identificado 2 especies de celacantos vivas en la actualidad. Lo más interesante es que, si bien en su momento este descubrimiento se dio por azar, hoy en día herramientas de análisis de datos y exploración con inteligencia artificial podrían ayudarnos a encontrar otras especies que creíamos extintas. Otro caso emblemático es el del okapi. En el siglo XIX, los habitantes de las aldeas en la región del Congo hablaban de un extraño animal, parecido a un cruce entre una jirafa y una cebra, que habitaba en lo más profundo de la selva. Para los exploradores europeos, estas historias sonaban a pura ficción, hasta que en 1901 se encontró evidencia irrefutable, un espécimen real. Así, el okapi pasó de ser un mito local a una especie reconocida oficialmente por la ciencia. Este es un claro ejemplo de cómo, en ocasiones, los relatos transmitidos por generaciones contienen información sobre especies que existen en la realidad, pero que han escapado a la observación científica. Ahora, pensemos en la tecnología actual. En un mundo donde la inteligencia artificial es capaz de analizar datos a gran escala, los algoritmos podrían ayudarnos a identificar patrones en los relatos de poblaciones locales sobre criaturas desconocidas. Tal vez, al analizar grandes volúmenes de datos provenientes de testimonios, imágenes satelitales o registros acústicos, podríamos encontrar pistas sobre nuevas especies aún por descubrir. Después de todo, aún hay regiones enteras del planeta prácticamente inexploradas, las profundidades oceánicas, selvas impenetrables, e incluso sistemas de cuevas subterráneas que albergan ecosistemas propios. Si en el pasado descubrimos especies que parecían sacadas de un libro de mitología,
que otras criaturas podrían estar esperando a ser encontradas. Quizá en algún rincón de la Tierra todavía habita un animal que hoy consideramos extinto o ficticio. La diferencia es que ahora, en lugar de depender únicamente de la casualidad, tenemos herramientas poderosas para buscar respuestas. La inteligencia artificial podría cambiar para siempre la manera en que exploramos lo desconocido, y quién sabe, tal vez, en un futuro no tan lejano, nos ayude a demostrar que algunos mitos tenían una base más real de lo que imaginábamos. A lo largo de este episodio, hemos explorado el fascinante mundo de la criptozoología desde distintos ángulos, su relación con el folclore y la psicología humana, el papel de la inteligencia artificial en el análisis de evidencia, la detección de fraudes y tendencias en redes sociales, e incluso cómo la tecnología ha sido clave en el descubrimiento de especies reales que en algún momento fueron consideradas mitos. Ahora es momento de reflexionar. ¿Puede realmente la IA resolver los misterios de la criptozoología o el enigma seguirá vivo? Si algo hemos aprendido es que la IA ha demostrado ser una herramienta poderosa para el análisis de datos. Puede filtrar imágenes y videos, detectar patrones, analizar testimonios y verificar la autenticidad de la información con una precisión que supera cualquier análisis humano. En el caso del monstruo del lago Ness, por ejemplo, el uso de Big Data y tecnología de sonar ha permitido mapear el lago con un detalle sin precedentes, mostrando que la probabilidad de que exista un gran animal desconocido es prácticamente nula. Pero en otros casos, como el chupacabras, el análisis forense de ADN ha revelado que muchos de los restos atribuidos a esta criatura eran en realidad de coyotes o perros con sarna. Sin embargo, esto no significa que la IA tenga la respuesta definitiva sobre todas las criaturas misteriosas. Hay una diferencia entre demostrar que algo no existe y demostrar que existe. La ausencia de pruebas no es prueba de ausencia, y esto es lo que mantiene vivo el interés en la criptozoología. Mientras haya regiones inexploradas del planeta, selvas, océanos, cuevas inaccesibles, siempre existirá la posibilidad de que haya especies desconocidas esperando ser descubiertas. El celacanto es un recordatorio perfecto de esto, un pez que se creía extinto por 66 millones de años y que terminó apareciendo vivo en 1938. Lo que la IA sí está logrando es redefinir la línea entre lo fantástico y lo posible. En algunos casos, puede desmentir mitos con evidencia sólida, en otros puede abrir nuevas puertas para la biología y la exploración científica, y aunque algunas criaturas legendarias probablemente sigan el camino de la sirena o el dragón, otras podrían sorprendernos al ser identificadas como especies reales. Pero tal vez la pregunta más importante es, ¿queremos realmente que la IA resuelva todos los misterios? Parte de lo que nos atrae de estas historias es precisamente el misterio, la posibilidad de que haya algo más allá de lo que conocemos. La IA puede darnos herramientas para acercarnos a la verdad, pero al final, siempre habrá espacio para la imaginación, la curiosidad y la fascinación por lo desconocido. Si te gustó este episodio y quieres apoyar el contenido que hacemos, recuerda que puedes suscribirte en YouTube, Spotify o la plataforma donde nos estés escuchando. También puedes unirte a nuestra comunidad en Patreon, donde tendrás acceso a contenido exclusivo y nos ayudarás a seguir explorando temas como este. Nos escuchamos en el próximo episodio.